أنا من حيف. أنا من دير ياسين. أنا من عكا. أنا من الخليل. أنا من تسليم. أنا من بيسا. Mis padres nacieron en Jaffa, en Palestina, y mis padres, mis abuelos, tatarabuelos, toda mi familia han nacido en Palestina, en Jaffa. Toda la zona de Palestina, Oriente Medio, estaba ocupada por el Imperio Otomano, que se desmorona después de la Primera Guerra Mundial, y Palestina, igual que otras zonas del Oriente Medio, Palestina fue ocupada, administrada por el mandato británico. Los ingleses favorecían, desde 1920 hasta 1948, favorecían la entrada de los judíos de todo el mundo hacia Palestina y a la vez reprimían cualquier protesta por parte de la población nativa, la población palestina. Finaliza el tiempo del mandato británico y anuncia de que ya se largan de Palestina, el año 47, y las Naciones Unidas pues emite una resolución, la 181, que es el plan de partición para dar el 50% a los que acaban de llegar, los judíos que acaban de llegar a Palestina, y otro 50% a los palestinos. Los palestinos no lo aceptaron los palestinos este plan de partición, y en 1948, el 15 de mayo, se largan los ingleses y unilateralmente se proclaman, los judíos en este caso, que acaban de llegar a través de unas bandas armadas entonces, y proclaman la creación del Estado de Israel. Justo coincide con la expulsión de todos los palestinos, los 800.000 palestinos que son los refugiados, y entre ellos mis padres. Padres, mis abuelos, tatarabuelos, toda mi familia han nacido en Palestina, en Jaffa, y mis hermanos mayores también han nacido en nuestra casa en Jaffa, en Palestina. El año 48, en mayo del 48, pues tuvieron que escapar para salvarse la vida. Mis padres se llevaron correcuita a mis hermanos mayores y se fueron donde han podido. En este caso han aterrizado en Nablus, una ciudad al norte de Palestina, hasta el año 48, y estuvieron un tiempo en un colegio público que se llama Colegio Najah en Nablus, que todavía existe, Colegio Najah, y en este colegio nació mi hermana Najah, el año 1949, y después mi padre encontró trabajo en Jordania, en Ammán, y todos nos trasladamos a Ammán, y yo nací en Jordania, en Ammán, el año a finales del 51. Toda mi infancia he escuchado a mi madre, y a mis padres también, a mi madre sobre todo, lamentar cómo salieron, cómo les echaron desde su casa. Mi madre siempre lamentaba y decía que he dejado la casa bien puesta, bien arreglada, que había dejado su ajuar, sus joyas, porque cuando salieron, de hecho, mi padre corre, nos persiguen, nos van a matar, a mis hijos, y salieron, no les dio tiempo de coger, o sea, salieron con lo puesto, tal es la palabra, con lo puesto. Y siempre lamentaba a mi madre todo el ajuar, todas las joyas, todo, incluso decía que tenía ya un poco de dinero ahorrado y tal, y todas sus pertenencias, tal cual, o sea, salieron con lo puesto, con la intención, con la idea, con la esperanza de que mañana volvemos. O sea, de que ahora es una cosa momentánea y volveremos mañana o esta tarde o pasado mañana. O sea, de que nadie esperaba, al menos mi madre, no se esperaba morir en Jordania, en la diáspora. Mi padre, lo que le preocupaba, supongo, era poder dar de comer a tantos hijos. Éramos 11 más 2, 13 personas, 13 bocas, que tenía que desayunar, comer, cenar. Y mi padre siempre decía de que en Jaffa, en nuestra casa en Jaffa, pues habría bebido pues dignamente como siempre ha bebido y no hubiese tenido que empezar de cero otra vez después de la Nakba, cuando la expulsaron en 1948.
Yo soy palestino, nacido en el pueblo se llama Al-Malha, pertenece a Jerusalén, en el día 21 de septiembre del 43. El problema de Palestina nació fundamentalmente después del acuerdo de Sykes-Picot 1916, cuando repartieron el Oriente Medio entre Francia e Inglaterra. Mi padre y mi madre eran analfabetos, los dos. Mi padre trabajaba en dos cosas, en cuidar al campo y al mismo tiempo trabajar en alcantera. Vinieron unos grupos israelíes y atacaron a nuestro pueblo con unas ráfagas de Bren. Esta es la ametralladora mediana, tal cosa. El pueblo entonces no tenía jóvenes para defenderlo. Por lo tanto, mi madre nos llevó a mí y a los otros 3 hermanos, nos llevó para refugiar a casa de mi tía al este de la mezquita del Malha, que se llama Mezquita de Omar. Pero no hemos encontrado a mi tía. Entonces continuamos la marcha al fuente de Ain Yalo, donde siempre nos cogemos el agua de ahí. Y ahí hay un terreno de olivos de mi abuelo. No había nadie. Entonces hemos refugiado al siguiente pueblo, en nuestro, que es el Walaja. En la decisión del 47 del reparto de Palestina entre árabes e israelíes, el Walaja pertenece al gobierno árabe, pero no hemos encontrado nadie en el Walaja. Continuamos la marcha hasta Betir. Y Betir, ahí nos hemos refugiado. Hemos pasado 8 días y 8 noches sin ningún bocado de pan, solamente con el agua. Entonces llegó la noticia a mi madre que mi padre se ha muerto. Entonces, claro, surgió que mi padre se enteró dónde estamos y vino y tenía su fusil, nada más. Entonces, cuando nos vio así, nos dejó al día siguiente y se fue 15 kilómetros andando hacia Belén. Vendió su fusil, compró un burro y un saco de harina. Y vino a nosotros y nos hemos refugiado de Betir a otro pueblo, se llama Husán. Hemos encontrado una casa vacía, nos hemos alojado en esta casa, pero nos hemos dado cuenta que la casa está llena de piojos y pulgas. No hemos podido dormir. Al día siguiente hemos continuado la marcha hasta el terreno de Beit Jala, a una casa hasta ahora existe, se llama la casa de Makhluf. Entonces, la casualidad, nos hemos coincidido con otros primos, 3 familias más en esta casa. Esta casa estaba formada solamente de 2 habitaciones y un salón. Las 4 familias nos hemos residido en esta casa durante por lo menos 2 semanas, hasta que localizó mi padre la casa del Qattán en Beit Jala, que era sin ninguna vecindad, solamente rodeada de olivos. Aquellos días había cerca de nosotros una patrulla, un batallón del ejército egipcio. Entonces nosotros, los niños, cada uno le llevaba un cubo y íbamos ahí en cola después de que los soldados comían la comida. Entonces el cocinero de ese batallón echaba unos 100 litros de agua sobre la hervía y nos daba 3-4 cucharas de agua en el cubo que teníamos. Y esta es la comida de 24 horas de nosotros.
padres vivieron en Nablus siempre, porque son originarios de Nablus. Al principio vivían en la montaña que se llama el Jabal Shamali. Vivíamos en una casa, éramos una familia numerosa, de 10 hijos. Cuando entró la ocupación israelí, mataban todo lo que había por el camino, cualquier persona que veían, entraban a las casas. Entonces mucha gente cerraron las puertas de sus casas, se quedaron con la llave, que algún día volverían, y tienen la llave, pero nunca más volvieron. Yo soy originaria de Nablus, pero la familia del padre de mis hijos pues fueron expulsados de su casa en Jaffa, ¿vale? Entonces vinieron a Nablus y se quedaron en Nablus. Muchos de los cuales de mis vecinos también son de aldeas o de Jaffa o de Haifa, expulsados o huyeron en aquel momento por miedo a sus vidas y que ya volverán, pero nunca volvieron, nunca, jamás. Pues lo que podían coger, pues simplemente sus hijos, porque todo lo que pudieron coger de las casas, nadie pudo coger nada, solo cogieron la llave. Se han quedado con tu casa, con tus fotos, hasta hoy, y se ven en las casas. Se han quedado con tu jardín, con la puerta, con todo. Nací en Salfit, en Palestina, el año 1952. Es un pueblo ahora, es una ciudad pequeña. Mi padre, que era un comerciante que trabajaba mucho entre Salfit, Lod, Ramla, Jaffa y Mlabbes. Tenía una hermana allí en Mlabbes que se había casado con uno de allí. Y así que cuando Israel ocupó todo aquello, aquella tía mía con su marido y sus hijos tuvieron que emigrar. Y yo, mis recuerdos de la infancia, que al lado mismo de mi casa teníamos tiendas de campaña para refugiados palestinos que fueron expulsados de Palestina histórica del 48. Todos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros maestros, todo el mundo se encargaba de recordártelo siempre, pero siempre con el recuerdo de nuestra Palestina. Lo que recuerdo de pequeño en el colegio, que habían bastantes chicos de mi edad que eran los refugiados palestinos del 48. Y lo que nos llamaba la atención es que un día al mes venían los camiones de la UNRWA, que es la agencia de los refugiados, y repartía, y estos chicos y sus padres y todo esto, que tenían una tarjeta para subvenciones, que iban y les daban harina, azúcar, leche, etc. Y incluso a veces en el colegio les entregaban como una mochila llena de ropa que decían que en la mochila que ponían que regalo de pueblos europeos o norteamericanos para los refugiados. Y estos compañeros o amigos nuestros en el colegio nos explicaban, nosotros éramos pequeños, nos explicaban que según les explicaban sus padres, sus abuelos, que ellos tenían sus campos de cultivo, sus casas, y que lo que le ha pasado con sus casas, que los habían expulsado, que ha pasado con sus primos. Mi familia próxima, en el caso de mi tía, que tuvo que emigrar con sus hijos,
y sobre todo muchas veces estos compañeros de colegio, que yo en mi clase habían por lo menos 7, que eran refugiados todos de Palestina del 48. Y estos chicos todos vivían en una tienda de campaña. Entonces, claro, cuando te explicaban cosas raras que había pasado, ellos tampoco lo habían, la gente de mi generación tampoco lo habían visto ellos, sino que se lo explicaban directamente sus padres o sus abuelos. En el casino del pueblo había un profesor que trabajaba fuera de Salfit, trabajaba en Jerusalén. Según decían en el pueblo, era un profesor, era una persona muy bien preparada. Trabajaba en Jerusalén, entonces Jerusalén estaba a 60 kilómetros de mi pueblo, que en aquella época era mucha distancia. Entonces cuando venía el fin de semana, que era el jueves por la tarde y el viernes, ahí el fin de semana, había como una especie de tertulia en el casino, y se reunían un montón de gente escuchando a aquel profesor. Y yo había ido cuando ya tenía 10, 11, 12 y 13 años a escuchar a aquel profesor. Que el profesor era inmigrante también, él era de la Palestina del 48. Y explicaba con crudeza lo que había pasado y lo que habían sufrido y qué ha pasado con su familia o con sus allegados. Algunos estaban en Cisjordania, otros en el Líbano y otros desaparecieron. Me acuerdo que explicaba, había un programa en la radio israelí de habla árabe que eran como una especie de cartas de habitantes de ahí que mandan a sus allegados, porque los palestinos quedaron separados. Algunos quedaron en Palestina del 48, otros en Jordania, otros en el Líbano, otros en Siria, otros en Egipto, otros en Gaza, en fin. Desperdigados por todo el mundo. Entonces había un programa, yo me acuerdo que en Israel, que dice que las cartas de los oyentes árabes para sus allegados. Y el típico que decía, yo soy Sami Abdul Jawad, por ejemplo, de al-Fahm. Mando mis recuerdos para mi familia en el Líbano o en esto. Y él decía que cuando podía siempre escuchaba este programa a ver si recibía alguna noticia de algún familiar suyo, si estaba vivo o no estaba vivo. Fíjate, esto es, cuando lo explicaba él, es que te entraba tanta emoción, dices, es que es increíble que después de 7, 8 o 10 años y aún no sepa si su tío o su tía aún sigue en Palestina o ha ido al Líbano o ha muerto o la han asesinado o de saber. Realmente es una cosa espantosa, de verdad. Yo tengo un recuerdo aún muy vivo de aquellos compañeros míos, quiero decir, de colegio, de allí en Salfit, que eran refugiados de la Palestina del 48. Yo sé que, por ejemplo, pues uno de ellos está en Italia, ¿ya? En Milán, que es médico, ¿ya? Sé que otros 2 están en Jordania, que uno que está en Estados Unidos y que 2 fallecieron, en fin. Originària de Nablus. El meu pare i els tiets van quedar orfes. Tenien un tiet que era l'alcalde de Visan
I llavors ell, l'alcalde aquest de Viçant, es va encarregar, diguéssim, dels orfes i els van portar a Viçant l'any 43-44. I res, van estar allà els pares i al cap de 4 o 5 anys doncs, va passar la Nakba, que és la desfeta palestina, i van a correcuita, tornaven a Nablus. Doncs tornaven com a refugiats, perquè clar, no tenien res, van perdre tot de Viçant. I doncs, mica en mica es van fer la vida. La vida de Nablus era molt dura, sobretot pels refugiats. Al principi es van ficar en campaments de refugiats i a poc alguns dels tiets, perquè el meu pare negava estar en campaments de refugiats perquè era molt orgullós. Es desenvolupava, diguéssim, la vida, el comerç, el negoci, una paradeta aquí, una paradeta allà, fins que es van refer, diguéssim. Gent refugiada sense tenir capital, sense tenir terra, sense tenir patrimoni, i començar del zero és molt dura, va ser molt dura la vida. I jo de la Nakba no recordo res perquè encara no vaig néixer. Vaig néixer al 51, o sigui, 1951, 2 anys i mig després de la Nakba. Però a partir de 5 o 6 anys, com tots els palestins, vam estar assabentats del tema a través dels pares, dels germans, i més que de la família és de la situació actual, que tu a partir dels 5 o 6 anys, qualsevol palestí s'assabenta perfectament del que passa allà, perquè estàs contínuament en manifestacions, en revoltes, en vagues, i una vegada entres a l'escola i hi ha sumes de que la situació no és normal, perquè entres a una escola de refugiats, unes escoles totalment desordenades, i vas guanyant consciència. Jo recordo que als 9 anys ja per primera vegada entrem a les presons, o sigui, teníem 9 anys i vam rebre bofetades, i uns clatollets contínuament de part de la policia. Jordana en aquell temps, perquè la part de Palestina que va quedar lliure o va quedar salvada, diguéssim, de la invasió sionista, va quedar administrada per Jordània, administrada i més tard annexionada. Però bueno, el moviment nacional palestí anava creixent contínuament i la primera pedra que teníem en el camí de la llibertat i l'alliberament de Palestina era l'administració jordana. Les primeres manifestacions estaven en contra del règim jordà, que realment ens frenava per lluitar contra la invasió israeliana. Soy nativa de Salfit, de Palestina. Bueno, he vivido toda mi infancia allí. Y ya me acuerdo muy bien también del pueblo, que nosotros en mi casa, al lado, son vecinos que eran refugiados del 48. Nuestros vecinos estos, de hecho, teníamos solamente una cadena de nada entre su casa y la mía y nos pasábamos, de un lado a otro. Claro, ellos tenían 9 hijos y nosotros pues éramos 3 y nos lo pasábamos muy bien con ellos. Venían refugiados del 48 de Sheikh Muannes, de Palestina ocupada del 48. Y los echaron de casa y claro, pues vinieron aquí y nosotros lo asociábamos siempre con el vestido típico palestino, bordado a mano, que ellas siempre lo llevaban. Claro, entonces
ha habido una época que lo hemos dejado, pero ahora hemos vuelto porque nos roban hasta la ocupación israelí, nos roba hasta lo nuestro, ¿sabes? El bordado palestino, ¿sabes? Pero nunca, nunca han olvidado sus casas, siempre tienes la imagen aquella de la señora mayor con la llave en la mano y los papeles de su terreno y de su casa. Y a veces cuando te contaban, estábamos en el cine, en Haifa, en Jaffa, y tú dices, ¿cine? Yo nunca hemos visto un cine, y ellos ya en el 48 ya iban al cine, imagínate tú. Y sí, historias de esta, nos sentábamos en invierno alrededor del fuego, y la señora esta, o los señores estos explicándonos su vida en Haifa, y en Jaffa, en Akka, en todo esto. Y claro, parece que te hablaban de una película que nosotros no la teníamos. Muchos de ellos murieron sin poder volver a sus casas, ni a sus terrenos, y siempre han guardado la llave y los papeles del terreno y todo esto.